Hasta ahora hemos visto lo que son oscilaciones libres, o sea, que yo tengo un sistema y este oscila con su frecuencia propia. Es la forma natural del sistema de oscilar. Sin embargo, yo puedo imaginar una situación en que voy a forzar el oscilador. Piensen sencillamente con un niño que se está columpiando y le pide al papá que lo impulse. El papá va a ser una fuerza externa que va a actuar con cierta frecuencia y va a intentar hacer que cada vez se columpie más fuerte o llegue a una cierta altura que le parezca satisfactoria. En consecuencia, vamos a mirar sistemas en que hay una forma externa de forzar el comportamiento. Aquí yo tengo una masa que está colgada acá, un resorte y otra masa que está colgada acá, pero esta masa está ligada a un disco que está circulando y que tiene aquí una barrita, lo cual hace que esto yo periódicamente lo voy a estar moviendo, de modo que voy a observar este comportamiento. O sea que cuando esta barra esté al lado de acá, va a haber estirado este péndulo en esta posición y eso va a hacer que este sistema empiece a oscilar. ¿Okay? Eso podría hacerse directamente con un solo péndulo o con un sistema acoplado, como estamos viendo acá. En general, existen estos sistemas y son interesantes para estudiar su comportamiento. Veamos primero la ecuación con que yo voy a describir su movimiento. Yo voy a hacer la situación simple en que yo tengo una fuerza externa que está actuando sobre un resorte. Eso significa que yo tengo la siguiente situación. Yo tengo la primera ley de Newton me dice que la fuerza va a ser igual a una masa por la aceleración. Y la ley de Hooke me dice que la fuerza va a ser igual a menos k por x. Así que esta es la fuerza que va a oponerse que va a generar la dinámica oponiéndose, pero por otro lado tengo esta fuerza externa que estoy asignando, que es el disco que está girando. Así que lo que yo voy a tener en este minuto es que tengo la parte de Newton que me dice que la masa por la aceleración más la fuerza del resorte, que es lo que habría estado en el lado de acá como menos kx, pero al pasar para el lado de acá me queda como más kx, va a ser igual a esta fuerza externa. Esta es la ecuación que me describe el movimiento. Si yo paso ahora la masa dividiendo para acá, voy a obtener que esta parte queda con K dividido por MI, que es la frecuencia propia. En consecuencia, acá yo tengo la frecuencia propia, que está definida de esta forma, y por otro lado me queda MI dividiendo de esta fuerza externa, que la puedo definir por unidades como una aceleración F, porque esto aquí tiene unidades de fuerza, Newton, esto tiene unidades de masa, en consecuencia la división de la fuerza por esta masa me da una aceleración. Y eso me lleva a que si más encima la aceleración era igual a la segunda derivada de la posición, que es la curvatura, yo al final obtengo esta expresión de acá. La segunda derivada, la curvatura de la amplitud de la oscilación, más la frecuencia propia por la amplitud, va a ser igual a esta aceleración externa con el coseno omega t, que es la oscilación externa que yo tengo. Así que si yo tengo esta ecuación, la pregunta es cómo se resuelve. Ahora, si uno mira, acá tengo un coseno de omega t, en consecuencia para que se me pueda, porque esta ecuación tiene que valer para cualquier tiempo. Eso significa que acá, como tengo un coseno omega t, acá también tengo que tener un coseno omega t y acá también tengo que tener un coseno omega t. De modo que se me pueda simplificar y la ecuación que me quede sea una ecuación que sea independiente del tiempo. Así que la solución más general es poner que la oscilación, la amplitud de la oscilación es igual a una amplitud base, U0, por el coseno omega t. Si yo aquí lo reemplazo acá, se me va a ir simplificando con eso, partiendo de la base que el lado de acá también tenga un coseno de omega t. Y aquí es prácticamente la solución del tema, porque resulta que el coseno omega t, la derivada es el seno, y la derivada del seno es nuevamente el coseno, con un signo negativo. En consecuencia, yo aquí lo puedo reemplazar, y eso me permite mostrar que esta expresión de acá arriba termina siendo esta expresión de acá abajo. Así que la amplitud va a ser la aceleración externa partido por la frecuencia propia al cuadrado menos la frecuencia de la fuente externa. O sea, este omega es la fuente con que yo estoy perturbando el sistema. Perdón, no era la idea esa. Así que yo en este minuto lo que puedo hacer es directamente mirar la estructura que tiene esto y me voy a dar cuenta que este término acá, si en este minuto el omega que yo estoy haciendo externamente perturbando el sistema, que lo estoy haciendo forzando de afuera, si este fuera igual a la frecuencia propia, esto acá se me anula y la amplitud se vuelve infinita. Eso es lo que se llama una resonancia. Significa que si yo lo voy a impulsar con la misma frecuencia que él está cada vez oscilando,
va a significar que yo lo voy a impulsar. O sea, por ejemplo, en el niño, en el columpio, si cada vez que viene en el punto más extremo, yo ahí lo empujo, voy a hacer de que cada vez oscile más rápido. Pero sin embargo, si yo lo hago en otro ritmo, por ejemplo, cuando viene acercándose a mí, yo en ese minuto lo impulso, lo voy a estar frenando y voy a reducir su amplitud. Así que si ustedes tienen una frecuencia externa con que están haciendo oscilar este sistema y tienen aquí la frecuencia propia, van a tener que la amplitud aquí se va a volver infinita. Ahora, no es real que se vuelva infinita porque hay procesos que amortiguan. Veamos con amortiguación cómo se ve el tema. En ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar que fuera de la parte dinámica, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es el segundo principio de Newton, yo voy a tener una fuerza viscosa, que ya la habíamos introducido antes en la parte de la fuerza, que hay una fuerza proporcional a la velocidad. Fuera de ello tengo mi resorte, que la fuerza es proporcional a la constante del resorte por la elongación. Así que al final lo que voy a obtener es que la suma de todas las fuerzas van a ser igual a la fuerza externa. Y eso significa que yo ahora tengo que resolver esta ecuación donde este P partido por el M lo puedo asociar a un número nuevo, que lo voy a llamar aquí, que es el eta. Y por otro lado, nuevamente aparece que la constante resorte partido por el MI me da la frecuencia propia. Y además introdujo nuevamente esta frecuencia externa que depende de la fuerza externa partido por la masa. Y si más encima uso el tema de la aceleración como curvatura de la curva de la posición, o sea, segunda derivada, tengo esta ecuación que es la que me resuelve el cómo oscila. Y la solución para esta ecuación tiene esta forma. El problema es que yo, como tengo este término entre medio acá, para poder liberarme de este coseno, este me va a traer un coseno, este también me va a traer un coseno, pero este término de acá no, porque va a tener justamente que si el u fuera un coseno, en ese minuto este acá, la primera derivada me va a dar un seno y en consecuencia voy a tener un problema. A menos que justamente lo tenga de esta forma, en que yo tenga que el coseno de omega t va acompañado por una fase. En buenas cuentas lo que estoy diciendo es que hay un coseno y un seno en la solución. Y hay otro término más que es interesante, que es un exponencial con un factor, un exponente negativo con el coeficiente de amortiguación y el tiempo. Esta parte de acá hace que la solución vaya bajando amplitud, porque justamente está amortiguando, y esta hace la oscilación, pero la oscilación ocurre desfasado respecto al forzamiento externo. Así que ahora, si yo reemplazo esto acá adentro y lo calculo, puedo demostrar de que la amplitud tiene esta forma. Acá arriba está el factor de la fuerza externa y aquí tengo esta diferencia nuevamente, pero tengo este otro factor adicional. O sea que me encuentro en una situación en que este acá puede ser bastante cercano a cero, pero no va a ser necesariamente directamente cero porque resulta que tengo este factor de amortiguación adicional. Si esto no existiera, entonces el omega igual a omega cero es una solución en que esta amplitud se me vuelve infinita. O sea que con la amortiguación yo ya no tengo infinito, pero sí tengo un punto más o menos de gran amplitud. Y voy a observar este cambio de fase. O sea, si yo lo reemplazo y aquí lo resuelvo, me aparece este cambio de fase. Esto debería llamarse igual de phi como acá. O sea, la letra está equivocada, debería ser phi de acá. Y esto acá es mi factor de fase que depende nuevamente de la amortiguación. Si este eta fuera cero, el cambio de fase sería nulo, no existe. Así que ahora podemos ver gráficamente cómo se ve el pulso, normalmente en las oscilaciones de este tipo, y se va achicando con el factor exponente. El exponente es el que va reduciendo la amplitud y la oscilación ocurre con una cierta frecuencia. Ahora, si yo miro la frecuencia, voy a obtener de que la frecuencia tiene un máximo donde entra en resonancia, pero que no es infinito por el hecho de que existe amortiguación. Y la fase, esa cambia de signo, de hecho. Aquí es positiva, o sea, yo voy en la misma fase que yo estoy empujándolo, el otro sistema también se mueve. Sin embargo, cuando yo sobrepaso la frecuencia, tengo una frecuencia mayor, uno está moviéndose tan rápido que el otro ya no le puede seguir directamente y de hecho termina al final haciendo un movimiento opuesto porque este tiene una fase negativa. O sea que yo paso por este máximo, pero también la fase lo hace que se invierta. Un ejemplo dramático de esto es este video, que vale la pena verlo completo, es bastante más largo, que es la Tacoma Bridge que se cayó en 1940. Lo que ocurrió acá es que el viento venía en ráfagas, que eran justamente oscilaciones. Voy a ponerle en silencio. Acá están los datos técnicos del puente. Voy a subir un poco para que se pueda ver mejor. Están los datos técnicos del puente y aquí vamos a ver cómo lo están construyendo el puente, aquí lo están inaugurando y acá
está empezando. Un día en la mañana estaba oscilando de esta forma, bastante dramático. Lo que ustedes ven acá es el auto del ingeniero que fue a revisar, estacionó su auto ahí, fue a investigar cómo estaba, se dio cuenta que era demasiado arriesgoso, no se atrevió a subir al auto, lamentablemente había su perro, estaba a bordo del auto, y se ve aquí caminando este señor, se empieza a arrancar, deja el auto, ahí viene caminando, apenas se puede mantener de pie, ahí se ve cómo se desvía, de hecho le cuesta un mundo de estar de pie, el puente sigue oscilando cada vez una mayor amplitud, por justo, ahí está todavía el auto, ahí la persona ya llegó a este, ahí todavía viene caminando, y al final el puente termina rompiéndose. Ahí todavía se ve con zoom el auto. Eso es una resonancia. O sea, las ráfagas de viento, los torbellinos que venían en el ritmo justamente para empujar. Era como el cabro chico en el columpio y a las 11:10 AM el colapso del puente y ahí se destruye el puente. Este es el Tacoma Bridge, un típico caso de resonancia. Hoy en día los puentes son estudiados aerodinámicamente para justamente evitar este tipo de fenómenos. El puente fue reconstruido cambiando el borde del puente de modo de que no era susceptible a ser nuevamente puesto en resonancia. O sea, hay un proceso de aprendizaje aquí detrás, pero los procesos de resonancia son bastante complicados y graves porque llevan generalmente a destrucciones de estructuras. Eso es lo que son oscilaciones, lo que es oscilaciones forzadas y lo que es la resonancia bajo una fuerza externa.